Hola chicos y chicas, soy el profesor Fabián Cardona y esto es el repaso de pensamiento matemático en donde repasarás cómo resolver problemas utilizando todas las ramas de las matemáticas. Así que no te lo pierdas. Vamos a iniciar nuestro repaso. Esta es la primera pregunta. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? 3 por 9 menos 12 sobre 3. En las opciones de respuesta tenemos inciso A, menos 3, inciso B, menos 35, inciso C, 5 e inciso D, 23. ¿Qué es lo que necesitas saber para poder responder correctamente a esta pregunta? Operaciones con números enteros y también jerarquía de operaciones. En esta pregunta vamos a requerir del uso de la jerarquía de operaciones. Tenemos aquí las operaciones 3 por 9 menos 12 sobre 3. Las operaciones que están involucradas aquí son una multiplicación, una resta y una división. Para saber en qué orden las vamos a realizar, necesitamos de la jerarquía de operaciones. Esta jerarquía nos indica que en primer lugar las operaciones que se realizan son la multiplicación y la división. Y además, como la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, debemos de considerar que las operaciones se realizan de izquierda a derecha. En segundo lugar, lo que vamos a hacer será la resta. Entonces, respetando este orden, yendo de izquierda a derecha, lo primero que vamos a realizar será esta multiplicación. 3 por 9, que da como resultado 27. Transcribimos el signo negativo y ahora dividimos 12 entre 3, que da como resultado 4. Finalmente, vamos a realizar la resta. 27 menos 4 se obtiene 23. Entonces, el resultado final es el inciso D. Esta es la pregunta 2 de nuestro repaso. Un bloque de cierto material pierde 15 joules sobre minuto de calor cuando la diferencia de temperaturas con el medio es menor a 5 grados centígrados. Pierde 25 joules sobre minuto de calor cuando dicha diferencia supera los 8 grados centígrados. Considerando que la temperatura del medio es de 29 grados centígrados, que en los primeros 3 minutos la temperatura del bloque es de 40 grados centígrados y en los últimos 2 minutos la temperatura es de 32 y 31 grados centígrados respectivamente, ¿cuánto calor pierde el bloque en esos 5 minutos? ¿Qué es lo que debes de saber aquí? Operaciones aritméticas básicas, la suma, resta y multiplicación. En este problema vamos a comenzar obteniendo los datos que nos están proporcionando. Al principio nos dicen que el bloque pierde 15 joules por minuto de calor cuando la diferencia de temperaturas que existe con el medio es menor a 5 grados centígrados. Así que tenemos esta situación.
se están perdiendo 15 joules por minuto de calor cuando la diferencia de temperaturas entre el bloque y el medio es menor a 5 grados centígrados. Sin embargo, se va a perder una mayor cantidad, 25 joules sobre minuto, cuando la diferencia de temperaturas sea mayor a los 8 grados centígrados. Después nos proporcionan el dato, considerando que la temperatura del medio es de 29 grados centígrados. Entonces, la temperatura del medio es igual a 29 grados centígrados. Que en los primeros 3 minutos, ahora tenemos otro dato más, que en los primeros 3 minutos la temperatura del bloque es de 40 grados centígrados. Entonces, tenemos 40 grados centígrados. Con este dato y con la temperatura del medio podemos determinar la diferencia de temperaturas que existe aquí. Esto lo necesitamos para poder saber si va a perder 15 joules por minuto o 25 joules por minuto de calor. Entonces, la diferencia de temperaturas pues la vamos a obtener simplemente restando. Así que vamos a restar 40 grados centígrados menos 29 grados centígrados y con eso obtenemos 11 grados centígrados. Esta diferencia de temperaturas es mayor a 8 grados centígrados. Entonces, esto significa que aquí se estarán perdiendo 25 joules de calor por cada minuto. Como esto ocurre durante 3 minutos, aquí tenemos que multiplicar. Vamos a multiplicar 3 minutos por 25 joules y 3 por 25 obtenemos 75 joules. Aquí se están perdiendo 75 joules de calor durante esos 3 minutos. Posteriormente, en los últimos 2 minutos, la temperatura es de 32 y 31 grados centígrados respectivamente. Entonces, vamos a tener un minuto en donde la temperatura del bloque será de 32 grados centígrados. Y en esta situación, la diferencia de temperaturas será 32 menos 29. La diferencia de temperaturas es de 3 grados centígrados. Esta diferencia es menor a 5 grados centígrados, lo cual significa que aquí se están perdiendo 15 joules sobre minuto. Pero si esto solo ocurre durante un minuto, al multiplicar 1 por 15, obtenemos 15 joules. Y finalmente, también durante un minuto se tendrá una temperatura de 31 grados centígrados. Y ahora, la diferencia de temperaturas pues es 31 menos 29, 2 grados centígrados. Esta diferencia también es menor a 5 grados centígrados. Es decir, que aquí también se estarán perdiendo 15 joules de calor por cada minuto. Como solo ocurre durante un minuto, la cantidad de calor que se pierde es de 15 joules. Ahora, ¿cuánto calor se pierde en total? Lo único que tenemos que hacer al final es sumar. Vamos a sumar los 75 joules más los 15 joules que tenemos aquí. Con eso tenemos 90 joules.
más otros 15 joules que tenemos aquí. Y con eso obtenemos un resultado final de 105 joules. Así que se están perdiendo en total 105 joules de calor. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso C. Continuamos con la pregunta número 3. Arturo obtuvo en promedio 120 pesos de comisiones diarias durante 12 días, mientras que Jesús ganó 150 pesos de comisiones diarias durante 14 días. ¿Cuál es la razón de comisiones totales de Jesús con respecto de Arturo? En las opciones tenemos 35 sobre 24, 15 sobre 12, 7 sobre 4 y 5 cuartos. ¿Qué es lo que debes de saber para poder resolver este problema? Operaciones aritméticas básicas, el caso de la división, las razones y también simplificación de fracciones. En esta pregunta nos proporcionan los siguientes datos. Nos dicen que en el caso de Arturo, él gana 120 pesos de comisiones diarias durante 12 días. Así que si quiero determinar de cuánto es el monto total de sus comisiones durante este periodo, tengo que multiplicar 120 por 12. Y el resultado de esta multiplicación es de 1,440 pesos. Recuerda que en tu examen de admisión puedes utilizar una calculadora simple para que estas operaciones las realices de manera directa. Y por otra parte tenemos a otra persona, Jesús, pero Jesús gana 150 pesos de comisiones diarias. Así que tenemos 150 pesos que se va a multiplicar por 14 días. También esto para obtener el monto total de sus comisiones durante este periodo. Así que al multiplicar 150 por 14, obtenemos como resultado 2,100 pesos. Y aquí me están preguntando cuál es la razón de comisiones totales de Jesús con respecto de Arturo. Entonces, recuerda que una razón es lo mismo que una división y la podemos utilizar para comparar, pero es importante también identificar en qué orden vamos a realizar las operaciones. Como nos están pidiendo cuál es la razón de comisiones totales de Jesús con respecto de Arturo, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a dividir lo que gana Jesús entre lo que gana Arturo. Por lo tanto, nuestra razón R la vamos a plantear así. Lo que gana Jesús es de 2,100 pesos y esto lo vamos a dividir entre lo que gana Arturo, que es de 1,440. Aquí ya tenemos una razón, pero esta razón se puede simplificar porque ambas cantidades, tanto la de arriba como la de abajo, se pueden dividir entre 10. Y al realizar esa división, en la parte de arriba nos queda 210, en la parte de abajo queda 144. Pero esta fracción aún se puede simplificar porque ambas cantidades son divisibles entre 2. Así que 210 entre 2 se obtiene 105 y 144 entre 2 da como resultado 72. Y luego,
estas dos cantidades aún se pueden simplificar. 105 es divisible entre 3 y 72 también es divisible entre 3. Así que 105 entre 3 se obtiene 35 y 72 entre 3 se obtiene 24. Esta última fracción ya no la podemos simplificar porque 35 es divisible entre 5, también se puede dividir entre 7, pero 24 no es divisible ni entre 5 ni entre 7. 24 se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 3, pero recuerda, para que podamos simplificar, es requisito indispensable que ambas cantidades, tanto el numerador como el denominador, se puedan dividir entre la misma cantidad. Como aquí ya no es posible, entonces este es nuestro resultado final, 35 sobre 24. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso A. Ahora vamos a resolver la pregunta número 4. Una cocinera requiere 250 gramos de azúcar para hornear 4 pasteles. ¿Cuántos gramos requerirá para hornear 9 pasteles? En las opciones de respuestas tenemos 1000, 562, 111 o 69 gramos. Para que puedas resolver este problema, esto es lo que debes saber. Operaciones aritméticas básicas que involucran a la multiplicación y división y también las razones y las proporciones. En este problema tenemos el siguiente dato. Me dicen que una cocinera requiere 250 gramos de azúcar para preparar 4 pasteles. Así que se nos presenta esta relación. La pregunta que me hacen es, ¿cuántos gramos requerirá para hornear 9 pasteles? Entonces aquí debemos de calcular la masa de azúcar que vamos a necesitar medida en gramos para poder preparar 9 pasteles. La situación que tenemos aquí es si el número de pasteles aumenta, porque está pasando de 4 a 9, entonces la masa de azúcar también va a aumentar. Si preparamos más pasteles, vamos a requerir una mayor cantidad de azúcar. Entonces, este tipo de relaciones corresponden a las llamadas reglas de 3 directas o proporciones directas. Entonces, para hallar la masa de azúcar en gramos, lo único que vamos a hacer es multiplicar esto de forma cruzada y el resultado lo vamos a dividir entre 4. Entonces, la masa de azúcar será igual a los 9 pasteles que se multiplicarán por los 250 gramos de azúcar y eso lo vamos a dividir entre los 4 pasteles. Entonces, al multiplicar 9 por 250, vamos a obtener 2250. Y esto lo vamos a dividir entre 4. Por lo tanto, la masa de azúcar que vamos a necesitar para poder preparar esos 9 pasteles será de 562 gramos. Así que la opción correcta es el inciso B de buenos.
Continuamos con la pregunta número 5. Una cisterna de 8.000 litros de capacidad contiene 4.200 litros de agua. ¿Qué volumen de agua se puede agregar cuando se encuentra al 65% de su capacidad? En las opciones tenemos 5.200 litros, en el inciso B 2.800 litros, en el C 2.730 litros y en el D 1.470 litros. ¿Qué es lo que necesitas saber para poder resolver este problema? Operaciones aritméticas básicas, multiplicación y división, razones y proporciones y también porcentajes. En este problema tenemos los siguientes datos. Está una cisterna que tiene 8.000 litros de capacidad. Entonces, esto se refiere a que cuando la cisterna está llena, le caben 8.000 litros. Entonces, si estamos hablando aquí de porcentajes, esto significa que los 8.000 litros estarían representando al 100%, a la totalidad. También me dicen que esta cisterna tiene 4.200 litros de agua. Y la pregunta que me hacen es, ¿qué volumen de agua se puede agregar cuando se encuentra al 65% de su capacidad? Entonces, cuidado aquí. Esos 4.200 litros que me están proporcionando como dato, realmente es algo que no necesito, porque no sé qué porcentaje representan esos 4.200 litros y no necesito calcularlo. ¿Por qué no? Porque la pregunta que me hacen es ¿cuánta agua debo de agregar para llenar la cisterna cuando ésta ya se encuentra llena al 65%? Entonces, aquí también vamos a utilizar una proporción directa, pero en la forma de un porcentaje. Dado que la cisterna ya está llena al 65%, entonces lo que falta por llenar es el 35%. Es decir, si tenemos un 65%, ¿cuánto falta para completar el 100%? Pues nos hace falta un 35%. Entonces, con esta regla de 3, vamos a calcular el volumen de agua que es necesario para llenar la cisterna. Entonces, también aquí vamos a multiplicar de forma cruzada y vamos a dividir de esta manera. Entonces, el volumen de agua que es necesario para llenar esta cisterna es 35 por 8.000 dividido entre 100. Así que aquí podemos dividir primero 8.000 entre 100 y bueno, esto equivale a eliminar los últimos dos ceros de arriba con los últimos dos ceros de abajo y nos queda como 35 por 80 entre 1, pero esto será lo mismo que 35 por 80. Así que al realizar la multiplicación 35 por 80, obtenemos como resultado 2.800 litros. Entonces, esto es lo que debemos de agregar a esa cisterna cuando está llena al 65% de su capacidad para poder llenarla completamente. Bien, aquí existe otra forma de poder hallar la solución utilizando una calculadora simple. Sabemos que a la cisterna le caben 8.000 litros de agua, pero si ya está llena al 65% de su capacidad, entonces, ¿cuánto hace falta para poder llenarla? Lo que vamos a hacer es simplemente a los 8.000 litros le vamos a restar 65,
pero vamos a usar la tecla de porcentaje de la calculadora simple. Entonces, al restar 8,000 litros menos el 65%, lo que vamos a obtener es lo que le hace falta para llenarse, es decir, los 2,800 litros de agua que representan el 35% faltante. Así que llegamos al mismo resultado. La opción correcta es el inciso B.